Bueno, ¿qué vamos a descubrir en esta lección? Vamos a ver lo que es el triage, la tabla de colores con la que se clasifica el triage, la clasificación propia que se utiliza en esto de la clasificación de las víctimas en masa y los pasos para su implementación, cómo vamos a implementar este triage y cómo vamos a estar enseñándolo a los brigadistas. Bueno, el triage. ¿Alguno escuchó alguno triage? ¿Lo saben? Sí, la mayoría lo sabemos esto que es el triage, ¿no es cierto? Sí, bien. Ah, esperen que me escribieron acá, chat. Genial. Bueno, se utiliza para establecer las prioridades de atención a las víctimas según el tiempo de demora a la lesión en poner y que puede llegar a poner en riesgo la vida de esa persona, ¿cierto? Es la clasificación que vamos a estar utilizando, es verde, amarillo, rojo y negro, que es negro, digamos, ya está en una mejor vida, como le decimos a esta persona. Bueno, ¿cómo vamos a estar haciendo la clasificación? Yo le puedo explicar un montón de teoría acá, hay un montón de manuales, ustedes entran en internet, van a encontrar un montón de manuales, clasificación, miren, van a ver que ahí van a encontrar gente con las lonas, con los chalequitos, dónde van los amarillos, dónde van los verdes, dónde van los rojos, los negros, olvídense, en la realidad no, yo jamás lo hice de esta manera, por sectores. Yo le digo, lo que te muestran en realidad y cómo se hace la realidad y la práctica cuando le hemos hecho la clasificación de víctimas del MAS en todo lo que es simulacro y en la vida real, lo sectorizamos, decimos amarillo, perdón, verde, amarillo, rojo, y los negros los dejamos donde están y los tocamos. ¿Ah? Olvídense, en eso es una fantasía, es para la película o para la foto de la capacitación, nada más lo que se hace con las lonas. En la realidad va a ser así. Muy normalmente encontramos todos los heridos desparramados por cualquier lado, son los amarillos, acá para allá son los verdes. Esto es lo que sucede en la realidad. Y no está mal, ¿entienden? No es que esté bien o esté mal de una forma u otra. Lo que se demora, bueno, si tienen los elementos para poderlo llegar a implementar cuando están enseñándolo a los brigadistas y capacitándolos, genial, lo pueden llegar a hacer. Llegado el momento, es como que le estamos agregando un elemento más a los brigadistas para terminar de complicarles la vida. Decimos, la clasificación se hace de esta manera. Si quieren tener un brazalete para decir, bueno, vos te vas a encargar de los amarillos, vos de los verdes, vos de los rojos y vos de los negros, lo hacen, no hay ningún problema. La realidad es que todos atienden todo y le dicen, acá ponemos amarillo, acá ponemos rojo, acá ponemos verde. Así como debería funcionar en la realidad. La tabla de colores, como se los nombraba recién, los verdes, amarillo, los rojos y los negros. Perdón, ahí se ve el amarillo, pero no se nota nada del color amarillo. Esos van a ser los 4 colores que vamos a estar utilizando para clasificar lo que son las víctimas del MAS. Los verdes van a ser lo que están normalmente, se pueden movilizar, responden, amarillos que tienen algún problema o no pueden caminar o no nos responden en la escala de ABN, ¿se acuerdan? Los rojos puede ser que no nos respondan o si alguno de los dos tengan una hemorragia grave o tienen alguna hemorragia interna o hay una gran pérdida de sangre. Y los negros son aquellos que vemos que no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Estamos ahí con los colores. La tabla de colores. Las víctimas, si nosotros podemos llegar a encontrar, porque después lo otro que sucede es que todos quieren ser héroes y dicen, no, mira, está en paro respiratorio. Listo, si hay otras víctimas que tienen más posibilidades de sobrevida que esa persona, se va a atender a la persona que tiene más posibilidades de sobrevida. No le vamos a estar haciendo RCP, ¿está? Así que las personas que están para hacer RCP van a pasar a ser negras directamente. ¿Por qué? Pues yo voy a estar ocupando un rescatista o un brigadista o dos brigadistas en atender a esa persona cuando puedo estar tal vez salvando la vida de una persona que está en un amarillo, ¿se entiende? Entonces las personas que están para hacer RCP o PCR pasan a ser negras. Una vez que se termina de atender el resto, se le va a hacer RCP. ¿Estamos ahí? Eso queda claro, ¿no es cierto? ¿Todo claro? Sí. Genial. Las personas que están inconscientes, que respiran y tienen pulso, esas personas sí van a tener una prioridad de atención. Si están inconscientes y respiran y tienen pulso, le vamos a dar prioridad a la atención. Y van a tener siempre más prioridad a la persona inconsciente, aquella que está gritando y que se está quejando, por más que la veamos que esté sangrándose, siempre el inconsciente va a tener más prioridad a una persona que esté consciente, perdón, que esté gritando, ¿tá? Que eso nos está dando que está consciente de la situación que está sufriendo
y que está en un estado de shock. En cambio, el inconsciente tenemos que hacer una evaluación más rápida y más exhaustiva para poder determinar las causas que le producen ese dolor. ¿La vamos a atender a los dos? Sí, a diferencia que la persona que está gritando va a ser un amarillo y la persona que está inconsciente va a ser un rojo, ¿se entiende? Y no se debe tardar más de 30 segundos, de 30 a 60 segundos para clasificar esa víctima. ¿Cómo vamos a clasificar a la víctima? ¿Cómo la vamos a estar no diagnosticando? Pues diagnóstico hacen los médicos, pero vamos a estar utilizando lo que es la escala de ABDN, ¿se acuerdan? Si nos responde algún estímulo verbal, si responde al estímulo nervioso, si hay respuesta o si no hay respuesta. Después hacíamos la evaluación inicial, le apretábamos acá, que también forma parte de la escala de ABDN, le vamos a estar hablando, vamos a ver si tenemos alguna respuesta y vamos a ver si está respirando y si tiene pulso rápidamente. Y la vamos a ir tocando para ver que no tenga ninguna deformidad desde la cabeza hasta los pies, deformidad, fracturas expuestas, sangrado, si tiene mucha ropa, recuerden de quitar para poder ver si hay algún tipo de sangrado externo o interno para hacer toda esa evaluación. Y es importante, importante, esto que les quede también grabado a fuego y enséñenselo a fuego a los brigadistas. Nunca, pero nunca entrar a la cena a menos que esta sea segura. Si yo estoy en una situación que hay 5 personas dentro de una habitación y están las 5 tiradas, si yo me meto en vez de haber 5 va a haber 6, ¿tá? Verificar que esa escena sea segura, no sé, puede ser que haya un escape de gas, recuerdan una intoxicación por la vía respiratoria, puede ser que haya algún producto químico que está causando que esa persona se desvanezca, que ni siquiera estén fallecidas, puede haber algún cable eléctrico o algo que esté haciendo masa en la habitación y lo cual no hace que estas personas caigan inconscientes y caigan desmayadas. Así que hasta que no verifiquemos que la escena sea segura, nunca, nunca vamos a estar ingresando. ¿Cómo la vamos a verificar? Ahora en las próximas 2 clases vamos a ver cuando estemos formando los brigadistas que vamos a tener que tener especialistas o personas capacitadas y entrenadas en este tipo de situaciones para que pueda verificarnos que la escena realmente sea segura para trabajar. La tabla de colores para poder hacer esa clasificación. Esta tabla yo se la dejé también colgada en la escuela para que si la quieren imprimir se la quedan y les queda para ustedes para dictar las formaciones. A ver, hay varias clasificaciones de triage. La que vamos a ver nosotros es la más sencilla y es la más básica que se utiliza. Después hay otra más compleja que dependiendo la profesionalidad del rescatista, se va acomplejando, se va haciendo más compleja. Esta, la básica, yo la uso esta para dar las capacitaciones a los brigadistas, se la doy para darle la capacitación a los bomberos y es la que le enseñamos a los bomberos voluntarios. Así que esta tabla le funciona de 10, y lo demás, si la quieren aprender, la aprenden, no pasa nada, pero con esta están más que sobrados. ¿Tá? Los que son las víctimas de color verde, miren, la víctima se levanta, puede caminar, ve, nos va a estar oyendo, nos va a estar escuchando. Va a ser normalmente la persona que no va a tener ningún daño, pueden esperar, estas van a ser las últimas que van a trasladar, porque pueden inclusive hasta moverse por sus propios medios, puede estar en un estado de shock. Las víctimas de color amarillo puede ser que esté consciente, puede mover alguna de sus extremidades o partes del cuerpo, puede escuchar, inclusive seguir alguna instrucción, decir usted con lo que se ahí, quédese sentada, espere no acá. ¿Cuál es la atención que le van a estar prestando a estas víctimas, las que son de color amarillo? Pueden esperar a que sean atendidas y aunque muchas veces pueden autoevacuarse, también las podemos estar ayudando para que realicen esa autoevacuación por el estado de shock que puede estar sufriendo en esa situación. Las víctimas ya de color rojo no se movilizan por sus propios medios, puede estar no respondiendo no a lo que les estoy preguntando, diciendo, no puede tener algún estímulo nervioso y estas ya van a querer una atención más inmediata. Aquí vamos a trasladar primero las que son rojas, luego las amarillas, luego las verdes. Y las que son negros no va a tener posibilidad de supervivencia, acuérdense, con una persona que está en un paro cardiorrespiratorio va a pasar a ser color negro, le vamos a dar prioridades al resto de la víctima. Ahora, escríbame ahí en el chat a partir de cuánto se considera que se debe hacer un triage, cuántas víctimas tenemos que tener o cuántas personas lesionadas tenemos que tener para hacer un triage o una clasificación de víctimas. ¿A partir de qué cantidad creen ustedes que se realiza? Póngame en el número ahí que a ustedes les parece, 15, 8, 10, 13, lo que a ustedes les parece
que es la clasificación de víctimas en masa que debemos hacer. ¿A partir de qué número? Cuando tenemos uno, obviamente no, porque va a ser la atención la primera que vamos a estar atendiendo. ¿A partir de qué número? Exacto, donde, como lo dice Fernando, más de una a partir de dos víctimas. Ya si tenemos más de una víctima, hay que hacer triage. Vamos a tener que seleccionar cuál vamos a atender primero. Exacto, perfecto. Más de una a partir de dos víctimas. Bien, como dice Fernando y Pablo acá en el aporte. Ahí ya tenemos que empezar a utilizar esto que es el triage. Por eso muchos dicen, no, el triage, ¿para qué lo va a explicar? Si no vamos a tener una... Sí, dos víctimas, dos personas que están lesionadas, ya tenemos que hacer una clasificación, ya tenemos que hacer un test. Puede ser que sean las dos verdes, sí, las dos amarillas o las dos rojas. O una roja y una negra, sí. Pero tenemos que hacer ese triaje. Recuerden, puede ser que tengamos una roja y una negra y no así, no, mira, está paro cardiorrespiratorio, vamos a hacerle el RCP. Entonces, en vez de tener una roja y una negra, van a tener después dos negras. Puede ser que lo saquen de ese paro con las maniobras de RCP que les enseñé como un maestro, ¿no es cierto? Bueno, ojalá lo puedan hacer. Pero es muy difícil, entonces vamos a darle prioridad. Acuérdense, la premisa básica de las primeras clases que veíamos de lo que eran los primeros socorros, tratar de evitar hacer el menor daño, hacer el menor daño posible o hacer el mal menor. ¿Tá? Si hay una persona que está sufriendo una hemorragia y otra, una hemorragia por la arteria femoral, por decirlo de alguna manera, y otra persona que entró en paro cardiorrespiratorio ahí inmediatamente, voy a taponear la hemorragia para que no se me muera desangrada y no después me entre en un shock hipovolémico y me entre de vuelta en paro cardiorrespiratorio. Entonces, tapono esa hemorragia y después veo si puedo atender a la persona con paro cardiorrespiratorio, ¿está? Por eso siempre van a tener que estar haciendo esa clasificación de víctimas en masa a partir de más de una víctima o a partir de las dos víctimas que van a tener, como bien respondían Fernando y Pablo. Ahora, este sí, como el zorro, ¿se acuerdan la serie del zorro? ¿Qué serie esta? ¿Cómo la sacaron? Bueno, genial la serie del zorro. Bueno, consejo de zorro viejo. Lo que yo hago, que no tengo, que fue un error mío no traérmelo, yo tengo un machete en mi ropa de trabajo para este los rescates. Me digo, ¿cómo eran los verdes, los amarillos? Háganse en un machete, lo plastifican y se los pueden dar, lo dejan en el botiquín donde van a ir los brigadistas, donde pueden tener algún collar cervical, las vende y demás, pueden hacer que se quede en la parte superior del bolso. Le agarran, le imprimen esta tabla de clasificación y se las ponen ahí arriba, porque en el momento les puedo garantizar que nos sucede a todos, por más experiencia que tengamos, no nos acordamos. Ya después con la experiencia y la práctica sale de manera automática, pero en el momento, y como vamos a estar entrenando brigadistas de un establecimiento, la práctica va a ser los simulacros que se van a hacer, que como sabemos es lo más difícil que logremos en un establecimiento que nos den la gente para capacitar. Así que tener esto, todo lo que sea ayuda en memoria, dejárselo ahí arriba del botiquín. Mi consejo es dejarlo, yo lo que hago es en el botiquín, les pongo esta tablita de cómo hacer la clasificación de las víctimas, o la tabla que les voy a mostrar ahora a continuación. Van a ver que con esta tabla que les muestro, más fácil que esta que les muestro para que hagan la clasificación de las víctimas en masa.